Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 9. Un ministerio impulsado por el amor. Una mujer llamada Ana administraba una panadería en un pequeño pueblo. Cada mañana el aire de los alrededores se llenaba del aroma del pan recién horneado que atraía a sus clientes. Algunos pasaban ansiosos por comprar, mientras que otros simplemente disfrutaban de ese aroma. Sin embargo, no todos apreciaban aquello. Un vecino, el señor Grayson, no soportaba ese aroma y se quejaba constantemente. Ese olor está por todas partes. No puedo escapar de ello, decía fastidiado. Cierto día, durante una fuerte tormenta invernal, se interrumpió la luz en aquel pueblo. Muchos tenían frío y hambre, pero la panadería de Ana tenía un horno de leña. El aroma familiar, sabiendo que había estado complicado, ella abrió sus puertas y ofreció calor y comida a los necesitados. La gente siguió el aroma, simple y sencillamente siguió el aroma, sabiendo que los conduciría a un lugar acogedor y a un alimento delicioso. Incluso el señor Grayson, que antes se quejaba, se sintió atraído al aceptar un pan caliente y se dio cuenta de que la misma fragancia que antes despreciaba ahora lo sostenía. Es interesante esta pequeña historia. También en la vida cristiana es lo mismo. Hay personas que odiaron tanto el Evangelio, que no estuvieron de acuerdo. Quizás Pablo uno mismo, quizás tú o algún conocido. Mas sin embargo, cuando llegaron a necesitar de Dios, Dios estuvo ahí y Él pudo transformarlos. Nuestra necesidad quizás nos llevaron a buscar un refugio que solamente lo podemos encontrar en Cristo. Oramos. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido y que al estudiar nuestra lección usted nos pueda ayudar, Señor, a entender el mensaje y que pueda transformarnos de acuerdo a su divina voluntad. Le pedimos perdón y por favor quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Esta lección nos muestra lo importante que es el amor. Hay algo interesante que nosotros podemos hablar en esta lección. Lo interesante es que muchas de las veces necesitamos callar. Sí, callar. La gente probablemente que no lo va a aceptar como tú crees, o no te va a aceptar a ti como tú piensas y crees. Pero también es importante que tú sepas que la gente te va a criticar por lo que tú hagas. Sí, si tú eres un cristiano, puede ser que la gente te va a despreciar. Pero el trabajo que tú tienes que hacer es orar y pedirle a Dios y que Dios sea el que te guíe. Pablo dice que su vida no fue fácil. Además de la cárcel, estuvo en situaciones que pusieron en peligro su existencia. También escribió: de los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué. Una noche y un día pasé a la deriva a alta mar. Anduve de viaje muchas veces. Estuve en peligro de ríos, en peligro de salteadores, en peligro de los de mi raza, en peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros de desiertos, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos.
en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambres, en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Cómo le llamarías tú a todo esto que el apóstol Pablo pasó? Probablemente que quizás hemos pensado, yo no lo haría porque no estoy loco para hacerlo. Más sin embargo, como hablamos hace 2 lecciones, cuando existe el amor, realmente el amor verdadero, tú estás dispuesto a todo. Y Pablo, cuando llega a conocer el verdadero amor, está dispuesto a todo. Porque él dice que el amor todo lo puede, que el amor todo lo soporta. Y hay algo muy interesante, aun cuando las fuerzas ya no dan, aun cuando ya parece que todo está perdido, él sabe en quién confiar. Y entonces él dice, no, yo sé en quién creo, yo sé en quién confío. Ahora, nosotros podemos mirar entonces cómo él vive agradecido. ¿Por qué darle gracias a Dios en todo? Muchas de las veces nosotros no podemos decirle palabras de consuelo a alguien porque nosotros no hemos pasado por eso. Pero más sin embargo, Pablo podía dar palabras de aliento a cualquier persona porque él lo había pasado, lo había vivido todo. La gratitud de Pablo se centra en el consuelo de Dios, el consuelo que Dios brinda a quienes sufren. Pero es cierto, ¿no?, que muchas de las veces nosotros podemos equivocarnos cuando nosotros queremos dar palabras de aliento a alguna persona. Lo hemos escuchado. ¿Sabes? Alguien está enfermo y a veces en lugar de decirle, ¿sabes? Vamos a orar, vamos a ayudar, aquí estamos para soportar. Y decimos, la vida es así, algún día tenemos que morir. Qué palabras de consuelo, ¿no? No te preocupes, él ya vivió mucho. Qué palabras de consuelo. Y sinceramente hay que tener cuidado cuando nosotros queremos abrir nuestra boca o abrimos nuestra boca para dar palabras de aliento. En el sustantivo paráclesis aparecen juntos 10 veces. Esto representa 1/3 de todas las acciones en que ambas palabras son usadas en 2 de Corintios. 29 veces. El verbo es consolar o brindar ayuda, no consolar. Entonces, Dios es descrito como Padre de compasión y Dios de todo consuelo, quien nos consuela en toda tribulación. Pero es cierto también, ¿no?, que cuando tenemos problemas, cuando hay necesidades, muchas de las veces nosotros nos sentimos solos. Y parece que todo está perdido y parece que nadie se preocupa por nosotros. Mas, sin embargo, Pablo dice, hay alguien que está preocupado por ti y ese alguien es Cristo. El creyente no debe de guardar para sí el consuelo que recibe de Dios. Sí, a veces es necesario hablar lo que Dios ha hecho en tu vida. Sí, hay que contarle a las personas que probablemente están pasando por ese momento difícil y decir, sabes, es cierto, cuando yo pasé por estos momentos difíciles, yo hallé consuelo en Dios. Y es por eso que yo te puedo decir lo mismo, que yo estoy aquí, ¿verdad? Yo estoy aquí para todo lo que tú necesites. Y a veces se nos hace complicado. También Pablo podía consolar a otros porque él mismo fue consolado por Dios durante su sufrimiento. Si somos atribulados, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, es para consuelo de ustedes, dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 6. Esto se llama amor. Ese es amor. El apóstol habla de tribulaciones más allá de nuestras fuerzas. Sí, es lo que yo te digo, es cuando tú piensas que ya no puedes. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado eso? A veces nos pasa, ¿no? Hasta en el trabajo, que parece que ya no hay fuerza, que ya no se puede. Y yo no sé cómo todavía estamos parados. Pero también en el sufrimiento, en los momentos adversos, es cuando tú dices, hasta acá llegué. ¿Y sabes cuál es lo triste? Sinceramente que muchos, cuando llegan a ese momento, piensan que la solución es quitarse la vida. Sí,
Muchos piensan que esa es la respuesta o que esa es la solución, mas sin embargo, eso no es la solución. La solución es Cristo, y es por eso que Pablo dice, cuando ya mis fuerzas ya no alcanzaban, y yo llegué a temer, y él dice una palabra que dice, yo solamente confiaba en la resurrección. Yo ya había puesto mi vista sinceramente en la resurrección. Dice, por un momento pensaron que la resurrección era su única esperanza. Sin embargo, Dios lo libró y la situación cambió. ¿Me entiendes? Y es por eso que cada día necesitamos confiar en Cristo. Del temor a la muerte, pensaron en una esperanza implícita de que Dios los libraría una vez más. Las victorias concedidas por Dios en el pasado nos dan la confianza de que Él hará lo mismo en el futuro. Sí, si Él lo pudo hacer ayer, ciertamente lo puede hacer hoy y lo hará mañana. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Pero nosotros necesitamos confiar en Él y que Él lo hará, que Él proveerá, que Él abrirá esa puerta que muchas de las veces se han cerrado. Dios, el deseo de Dios es de que sus hijos obedientes, reciban la bendición, se apropien de las bendiciones y Él tiene muchas bendiciones delante de cada uno de ellos. ¿Sabes? La iglesia de Dios en la tierra es una iglesia de Dios en el cielo. Y ese es el momento, ¿no? El momento cuando todo es complicado, cuando todo es difícil, es que nosotros necesitamos pensar cómo es la vida en el cielo. Y si Dios me quiere preparar, yo tengo que hacerlo, ¿no? Porque Él es el que sabe, Él es el que puede, es el que dirige. Y probablemente, quizás cuando leemos todo en Corintios, primera y segunda y todas las cartas de Pablo, podemos darnos cuenta quizás que cuando a nosotros nos tratan mal, que quizás por una mala mirada, o porque no nos saludan, o porque no nos dieron un cargo, o por un desprecio, por algo insignificante, nosotros nos salimos de la iglesia. ¿Qué hubieses hecho tú si te hubiesen dado esos 40 azotes? O que si hubieses ido a la cárcel. ¿Seguirías en la iglesia? Probablemente que no. Entonces, esto nos debe de llevar a considerar, a tomar conciencia dónde estamos y a dónde queremos ir. También hay muchas personas que puedan creer o no creer. Lo podemos mirar en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderáis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Muchos en Corinto pensaban que Pablo tenía un carácter vacilante, indeciso, lo cual no era adecuado para el ministerio apostólico. En respuesta, Pablo subraya que él y sus colegas se comportaron con la máxima integridad. O sea, lo que yo estoy diciendo es real. Si yo te digo, Cristo va a volver, yo te lo estoy diciendo porque Él dijo que volverá. Cuando leemos San Juan 14, 1, 2 y 3. Si Él dijo allá en Génesis, nos dio la promesa, y vamos a Isaías, vamos a Jeremías, vamos a Daniel, a Ezequiel, Malaquías, todo, y en el Salmos nos damos cuenta que en el ayer dijo que vendría y Él cumplió. Ahora nos hace lo mismo a nosotros y nosotros predicamos el evangelio y decimos, Cristo va a volver porque Él dijo que volvería.
Él no va a fallar. Entonces Pablo está diciendo, si Él cumplió su promesa, Él la va a cumplir. Y yo estoy hablando lo que Él quiere que yo hable. Porque, dice Pablo, yo estoy siendo guiado por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo guía. Y Él dice, vas allá, tienes que ir allá. No es donde yo quiera ir, es donde Él me guíe, donde Dios desea que yo esté. Pero hay algunas personas que no le están entendiendo en Corinto y vamos a mirar un poquitito más adelante. Dos palabras describen la conducta de Pablo con su compañero: pureza y sinceridad. Y lo podemos mirar en el versículo 12, ahí en 2 de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y quizá probablemente que la persona que tú puedas confiar más en todo Corinto es en Pablo. Él dice, yo no necesito que tú me des un dinero para sobrevivir, yo trabajo. Mi integridad es primero. Yo no te voy a robar un solo peso porque yo sé ganarme mi dinero. Sé vivir como Dios quiere. Y cuando tú me regalas una comida, yo te la acepto porque tú me la estás regalando, pero no la estoy robando. Lo que yo te estoy diciendo es real, es verdadero. No te estoy echando mentira. Él está poniendo aquí por un punto importante, la pureza y la sinceridad. También hay algo que dice el término griego traducido como pureza, santidad, según algunas versiones, es aplotes. Usando aquí usándola para expresar la integridad personal en el habla o el comportamiento. En resumen, estas palabras revelan la pureza de los motivos, como Efesios 6:5, Colosenses 3:22. A su vez, el término sinceridad, traducido en el griego como ailiklanea, también apunta a la integridad y a la pureza de las motivaciones. Los corintios no debían haber dudado de la pureza de las intenciones de Pablo. Él deja claro que tanto esto como la sinceridad tenían origen en Dios. Esa idea que bien refleja las traducciones como la siguiente: nos hemos portado limpia y sinceramente. Lo que yo te estoy diciendo es real, porque lo que yo estoy viviendo es real. Y probablemente lo que vas a vivir te va a causar dolor, pero también el dolor es real. Nuestra conciencia debe ser purificada de obras muertas, a fin de servir al Dios viviente. Y porque al Señor no le agrada vernos espiritualmente débiles, sino fuertes. Y es por eso, ¿sabe?, que quizás a veces nosotros no entendemos, ¿no?, la razón de las lecciones, como todo lleva una secuencia. Si tú te das cuenta, todo lleva una secuencia. Y ahora, me quedé pensando, no sé si solo soy yo, pero debes de pensarlo. ¿Estamos viviendo momentos difíciles? Sí, estamos viviendo momentos difíciles. Y hoy aquí uno casi a escondidas, viviendo casi a escondidas. No hemos robado, no hemos matado. Venimos porque necesitamos de un trabajo. Pero en la iglesia de tal manera va a ocurrir. Está ocurriendo lentamente, pero falta quizás muy poco para que esto ocurra. Y entonces tú debes de estar fortalecido. Tu fe tiene que estar fortalecida en Cristo. Ahora, dice Pablo, yo les había prometido que iba a ir a ustedes. Ya había llegado una vez y Él les prometió que volvería. Y voy a pasar un tiempo largo para que podamos tener un tiempo agradable. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho planes y las cosas no han salido como nosotros pensamos? Te cuento esto tantito. David quería construir el templo y le dijo al profeta, ¿sabes qué? Natán, yo quiero construir el templo. Y él dijo, tú hazlo, tú eres el rey, tú puedes. Dios le habló a Natán y le dijo, no, él no puede. Él puede traer los materiales, pero no puede construir porque ha derramado sangre. Su hijo es que lo va a hacer.
Yo te pregunto, ¿se equivocó? No, solo que tenía que entender, no. Cuando Dios dice que podemos hacer esto o esto, es real, ¿no? Porque es Dios el que decide. Más, ahora, yo puedo prometer, o mi intención puede ser muy buena, pero si Dios dice, no es ahí, ahora yo tengo que entender el motivo o la razón que tiene Dios, no yo. Y eso es lo que les está causando dolor y confusión en Corinto, porque el problema es que, tú sabes, ellos tenían 3 predicadores, ¿verdad? Entonces, cada predicador tenía sus formas de predicar, pero eso había hecho a muchos dudar y decían, quizás Pablo no tenga la razón. Entonces, mire lo que es el amor. La gente no entendía, pero Pablo entendía. Y esto es importante, porque él fue guiado por Dios. Él dijo, yo voy a ir, pero no pudo llegar. Pero no es porque él no haya querido. Él quería ir, pero quería encontrar una solución más, más, más adecuada, porque la primera vez que había ido no había sido tan grata. Si nosotros leemos ahí 1 Corintios 16, 5, 7, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde vaya a ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor me lo permite. ¿Cómo dijo? Si el Señor me lo permite, sí, porque Él es el que obra. Pero más sin embargo, ¿verdad? Ya decimos que las cosas no habían salido como Él había querido. Pablo ya había estado en Corinto anteriormente, según 1 Corintios 16, 5, 7. Planeaba pasar por Macedonia en su camino de regreso a Corinto y tal vez quedarse ahí durante el invierno. Desde Corinto irá a Judea y con la ofrenda recogida en Macedonia para los pobres de Jerusalén. Mas, sin embargo, cambió de planos debido al mal informe traído por Timoteo desde Corinto. ¿Cuál es el informe? Quizá no fue un... Yo pienso así, ¿no? Pablo piensa así y tú puedes pensar, pero lo que leemos dice un mal informe. Quizá lo que Timoteo le dice, la iglesia está mal. Y también cuando él dice, la iglesia está mal, mira, hay esto y esto y esto, puede ser terrible, ¿no? Él dice, debido a este mal informe que a veces nos hace falta, y esto es importante, nos hace falta la visión para mirar cuál es el trasfondo de este asunto. Porque muchas de las veces podemos equivocarnos. Sí, y yo estoy seguro que nos hemos equivocado muchas veces de esto en la iglesia. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la junta y decimos, vamos a dar disciplina, primero hay que investigar. Esto es importante, hacer lo que Dios quiere que hagamos. No nada más hacer juicio porque sí. No, hay que investigar, hay que mirar cuál es el problema realmente o por qué la persona falló en lo que, por lo que esto se tiene que tomar en cuenta y dar disciplina. No es nomás decir, lo sacamos de la iglesia ya. No, hay que hacer una investigación. Y a veces nosotros lo tomamos más fácil a la ligera, porque yo creo que no es lo que tú creas, sino lo que Dios dice. Y esto es muy importante también. Muchas iglesias también hacen sus juntas los sábados. No es para hacer juntas los sábados, porque no se puede dar disciplina un sábado. El sábado es para encontrarte con Cristo, tener una vida extraordinaria con Cristo, no para correr a nadie de la iglesia. Entonces, esto lo está llevando a Pablo a tomar una decisión, escribir una carta. ¿Por qué la escribió? ¿Porque a él se le dio la gana? No, porque el Espíritu Santo estaba trabajando y él es guiado por el Espíritu Santo, entonces él encuentra la solución. Puede ser que no sean las formas, porque yo así lo creo, yo así lo pienso, la gente así cree. La iglesia de Corinto, algunos están pensando que esto no es la mejor idea y que Pablo es mentiroso porque les ha fallado. Pero no es porque él haya querido fallar, sino, ¿sabes por qué? Porque los ama. La primera visita no había terminado bien.
quedaba como no agradable. ¿Entiendes? Cuando una visita no es agradable y tú no la disfrutas, entonces él decía, yo no disfruté, pero la próxima vez cuando venga, yo quiero disfrutarla porque voy a pasar tiempo y podemos solucionar todos los problemas que haya. Todo lo que nos ha estorbado, todo lo que nos ha llevado a estar en esta inconformidad, lo vamos a solucionar. Pero más sin embargo, las cosas no salieron como él pensaba. Ahora, allí en 2 de Corintios, capítulo 2, 3 y 4. Y esto mismo escribo para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me deberían gozar, confiando en vosotros todo que mi gozo es en el de todos vosotros, porque por las muchas tribulaciones y angustias del corazón os escribo con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses con cuán grande es el amor que les tengo. Versículo de 2 de Corintios 7, 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Versículo 12. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Ahora, ¿sabes? Pablo está esperando a Tito. Y dice, Pablo y Tito se reunieron más tarde en Macedonia, donde el apóstol recibió de su ayudante la excelente noticia de que sus severas palabras habían dado resultados positivos, lo que llenó de alegría el corazón del apóstol. Si algunos en Corinto se habían posicionado antes en contra de Pablo, ahora la iglesia se ponía de su lado. Cuán importante es apoyar a nuestros líderes como miembros de iglesia. Podemos facilitar mucho el trabajo. Y ahora, ¿sabes cuál es lo más importante? Que ahora Pablo podría decir, yo te ofendí, perdóname. Yo nunca hice nada para lastimarte. ¿Me entiendes? A veces no lo entendemos. Pero también tenemos que entender que cuando se da a alguien disciplina, no es porque tú lo odies, no porque te caiga mal o porque no lo quieres en la iglesia, sino para bien. La disciplina siempre va a ser para bien, pero no muchos la miran así. Muchos piensan que cuando se le disciplina es porque ya no los quieren mirar en la iglesia y terminan yéndose de iglesia. No es así. Pablo está diciendo, todos aquellos que estaban mal, yo no les escribí para lastimarlos, sino para que ellos hicieran conciencia, para que ellos pudieran orar. Y esto es lo más importante. Que cuando alguien, digamos, me van a dar disciplina, no me estés criticando, sino ora por mí. Sí, solo ora por mí para que Dios transforme mi vida y que yo no me vaya de la iglesia, para que yo pueda permanecer y un día todos juntos podamos estar en el cielo. Esa es la razón del evangelio. Eso es amor. Dice, el texto en cuestión enseña que el propósito de la disciplina eclesiástica es la restauración a través del perdón y la reafirmación del amor para con el pecador. Esto es lo más maravilloso, que tú puedas tener un encuentro con tu Dios, un encuentro con tu hermano. Y entonces es donde nosotros podamos disfrutar de la gracia. En 2 de Corintios 2, 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Disfrutar. Ningún dirigente de la iglesia debe aconsejar, ninguna junta directiva recomendar, ninguna iglesia votar en el nombre de una persona que obra mal sea excluido de los libros de la iglesia hasta que se hayan seguido fielmente las instrucciones dadas por Dios. Cuando estas instrucciones se hayan cumplido, la iglesia queda justificada delante de Dios. Es interesante, ¿verdad? Y en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo
de mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despedirme de ellos, partí para Macedonia. Hay algo interesante que me agrada aquí, ¿sabes? Dice, todo, sí, todo lo que yo he hecho, no lo he hecho yo, lo ha hecho Dios. Yo solamente soy un instrumento. Por eso miramos ahí en versículo 14, 15, 16 y 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Él nos lleva de triunfo en triunfo. Las victorias son de Dios. ¿Sabes? Pablo está diciendo eso como porque él lo vio como militar, ¿no? Cuando salían a la guerra y volvían victoriosos. Era una fiesta enorme. Sí, llevaban animales, a las carretas llenas de cosas, tesoros. Ya iban las personas que habían traído cautivos, muchos morían, muchos los dejaban libre, muchos servían de diversión. Y ahí estaban todos los que habían ganado, los que habían ido a la pelea. Y ahora Pablo dice, de igual manera, un día Cristo vendrá por su pueblo. Y todos aquellos que lucharon, sí, que tuvieron sus guerras, que tuvieron sus luchas, que tuvieron sus dificultades, pero salieron victoriosos, van a estar con Él por toda la eternidad. Pablo está diciendo, yo estoy peleando, estoy luchando, pero no lo hago yo por mí mismo, porque todas las victorias son de Cristo. Y algo interesante, esto es lo más extraordinario. Después de la ascensión de Cristo, cuando Pablo es llamado, durante esos 35 años, Pablo podría decir que había ido a todo el mundo y que había predicado el evangelio a todo el mundo. ¿No es maravilloso? Esto es amor. Y todo el mérito y toda la honra y toda la gloria es para Cristo. Tú no trabajas para el pastor, para un líder. Tú no trabajas para ninguna conferencia. Tú trabajas para Dios. Y también esto es importante. Cuando tú logras un éxito, cuando hay avances en algo, no lo haces tú. Tú y yo solamente somos un instrumento usados para su honra y gloria. Toda la honra, toda la gloria es para Dios. También Pablo se regocija en Cristo porque la dolorosa carta dio el triunfo que él pretendía cosechar. Esto es lo más extraordinario, al saber que valió la pena. Sí, esto es lo más importante. Quizás había causado dolor, porque cuando alguien te dice las cosas, te las dice porque te ama. Quizás en ese momento no las llegues a entender, pero llegará el momento. Sí, llegará el momento. El momento crucial es este, que muchos nos vamos a dar cuenta quién tenía la razón. Pero yo sinceramente no quiero estar del lado de los perdedores. Quiero estar del lado de los victoriosos. Yo no sé la razón, ni sé el motivo, ni sé tampoco por lo que tú estás pasando. Probablemente que estás pasando por momentos difíciles, sí. Probablemente que piensas y crees que ya no hay salida. Probablemente que sí. Lo único que te podamos decir es que Cristo está a tu lado. Él no te va a abandonar. ¿Y sabes cuál es lo más extraordinario? Que todo este dolor, este sufrimiento, todas estas enfermedades horribles que hoy están apareciendo, como el cáncer, cómo destruye el cuerpo humano,
sinceramente un día llegará a su final y el enemigo ya no tendrá poder. El enemigo había causado divisiones, problemas en la iglesia, sí, al igual hoy en el mundo, al igual hoy en la iglesia, pero un día todo eso llegará a su final y Cristo vendrá triunfante, porque toda la honra y la gloria es de Él. Ahora yo te pregunto, ¿qué decisión vas a tomar? Yo puedo decirte que no hay otro lugar ni hay otra persona que no sea la iglesia y Cristo, porque la iglesia es de Cristo. Que Dios te bendiga y que te ayude a tomar las mejores decisiones. Siempre piensa y tú sabes cómo vas a actuar. Oramos. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y bendecido. Gracias por esta oportunidad, por este privilegio, por el cual disfrutamos hoy. Sabemos que un día no habrá esa libertad y por eso queremos disfrutarla y aprovecharla al máximo. Que tu nombre, Padre Celestial, sea exaltado sobre todo nombre. Gracias por todo lo que hagas y seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Perdónenos y ayúdenos, por favor, a confiar en su promesa y en su palabra. Todo lo ponemos en sus manos, confiando en usted. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que tengas un excelente día y nos vemos la próxima semana con el Ministerio Cristiano Auténtico. Bendiciones.